Padre, queremos orar por Luis, nuestro hermano, que Él nos va a compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que a través del Espíritu Santo tú le inspires y que de su boca salgan palabras que provienen de ti, Señor. Cada palabra, Señor, que salga de su boca es porque es inspirada por tu Espíritu Santo. Y a nosotros, Señor, danos un corazón para recibir, para aprender de la palabra, y no solo recibir o aprender, sino poner en práctica esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, ha sido un tiempo especial de alabanza y un poco en la línea de lo que se planteaba respecto al Espíritu Santo. Es sumamente importante el Espíritu Santo también para entender y comprender la palabra. Y yo también quiero orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos para escudriñar tu palabra, pero principalmente gracias por tu Espíritu que también nos lleva a toda verdad, a toda justicia, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que también seas tú ordenando, guiándome en todo, y que también, Señor, abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos respecto a esta palabra, Señor. Y como decía el pastor, que sea puesta en práctica, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Bueno, estamos siguiendo con el estudio de Romanos. El capítulo, me toca el capítulo 12, ya se compartió una parte del capítulo 12, y lo que yo saqué como conclusión principal es que debemos ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y nos decían que eso significa, en términos puntuales, morir a nosotros mismos. Es algo que debemos practicar constantemente. El tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, y tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo es el ejemplo supremo de este sacrificio. Él fue el sacrificio perfecto delante de Dios. Y Él también es el ejemplo principal de negarse a sí mismo. Al ir a la cruz, al venir a este mundo a ser como nosotros, con todas nuestras limitaciones, pero obviamente siendo siempre santo y sin pecado. Así que en estos versículos vamos a ver un poco lo práctico respecto a ser este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y lo primero que queremos, voy a hacer es leer los versículos, y de ahí lo vamos a ir viendo uno a uno y aclarando lo que el Señor quiere decirnos. Romanos 12, del 9 al 21.
El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer; si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay bastantes cosas que tenemos que aprender y poner en práctica en estos versículos. Uno podría tomarlo como un listado de cosas y decir: ya, yo voy a hacer estas cosas y voy a estar bien. Pero quiero compartirles un pasaje en Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hago ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como dije, podríamos tomarlo como un listado de cosas que hacer. Pero aquí lo importante no es cómo vivo, cómo hago las cosas, sino quién es el que vive en mí. Porque ahí nos cambia completamente la perspectiva. Porque yo puedo hacer cosas con mi propio conocimiento, mi intelecto, mis fuerzas, pero eso no va a servir de mucho. ¿Qué es lo que es principal? Que Cristo viva en mí. Y cuando hablamos de que Cristo viva en mí, volvemos al Espíritu Santo. Porque como decíamos, el Señor está en su trono, reinando. Y Él cuando se fue dijo: es necesario que yo me vaya, pero les voy a dejar un sustituto al Señor, el Espíritu Santo. Así que, amados, cuando nos enfrentamos a este listado de cosas, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y para que Dios cumpla sus planes. Y como dije, no sea una lista que yo haga por cumplir, sino que busque glorificar a Dios, extender su reino, como decíamos, a los que no le conocen. Amén. Bueno, empecemos con el primer versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aquí Pablo pone de alguna forma el cimiento respecto al tema de ser un sacrificio. La base de todo lo que hagamos tiene que estar basado en el amor, pero no de cualquier amor.
sino que el amor de Dios. Y si tenemos dudas respecto a cómo es el amor de Dios, podemos leer en 1 Corintios 13, del 1 al 4. Yo creo que todos nos conocemos este versículo. Y Él nos clarifica cuál es la calidad y el tipo de amor que debemos tener con los demás. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Se puede ser el 9? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Continuamos con el 11. Como cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, amados, tenemos un tipo de amor que debemos dar a los demás. Y aquí dice que sea sin fingimiento. Y aquí tenemos que tener claro que a veces podemos amar a alguien, decirle que amamos a alguien, pero a lo mejor no es tan así. A lo mejor es una postura, una forma de quedar bien con una persona, o a lo mejor tiene algún tipo de interés. Muestra un afecto, un cariño para lograr algo para mi propio beneficio. Por eso aquí Pablo nos dice que el amor sea sin fingimiento. Así que, amados, tenemos que amarnos como Dios nos amó. Y les voy a leer también 1 de Juan 4, del 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor tiene mucha implicancia aquí. No es solamente un tema de que el amor tenemos que hacerlo por amar a los demás, sino que aquí habla claramente que si amamos, Dios permanece en nosotros. Y por otro lado dice que su amor se perfecciona. Entonces debemos procurar amar para que permanezcamos en Dios y para que ese amor se perfeccione en cada uno de nosotros. Resumiendo, no podemos amar verdaderamente si no conocemos
y tenemos el amor de Dios en nosotros. Por eso es importante el Espíritu Santo, como decía, porque Él va a revelar también el amor de Dios en nuestra vida. Ahora, en términos prácticos, el amar a los demás es dar de nosotros, dar de nuestro tiempo, dar de nuestros bienes, dar también, como decía, tiempo, dedicación. Entonces debemos estar atentos a las necesidades de los demás. Y por otro lado dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Bueno, aquí obviamente cuando hablamos de aborrecer es una palabra bastante fuerte, pero obviamente debemos alejarnos, abandonar todo lo malo, todo lo que de alguna forma pueda llevarnos al pecado. Pero no solamente dejar esas cosas, sino que también buscar lo bueno. Porque de alguna forma nosotros vamos a dejar algo, se va como de alguna forma quedar un espacio que debemos llenar con buscar lo bueno, con hacer obras de misericordia, como decía, preocuparnos de los hermanos, de sus necesidades. Así que tenemos que, como decía, dejar lo malo y comenzar a buscar lo bueno. Amén. Continuemos. El 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferid los unos a los otros. Bueno, como hablábamos, amor fraternal es como el amor de un hermano. Pero en cierta forma no nos tenemos que moderarnos con los hermanos, un hermano terrenal, sino que tenemos que pensar en Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor. Él es el modelo también del amor fraternal, del amor de hermano. Y Él de alguna forma nos amó de tal manera que Él mismo se entregó por nosotros. En efectos prácticos, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Dentro de lo que se hablaba en los pasajes anteriores del pasaje, decía que debemos renovar nuestra mente. Porque lamentablemente estamos en el mundo y muchas veces nos quedan los pensamientos del mundo, pero tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y qué nace eso? El Espíritu Santo y la palabra. Entonces debemos cambiar nuestra mentalidad respecto a cómo amar a nuestros hermanos. Es algo que debemos procurar siempre, darle tiempo, dedicación y prioridad a nuestros hermanos. Amén. En cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. En esto también a veces tenemos la tendencia de reconocer a personas, no sé, en nuestro trabajo, en el ámbito, no sé, del mundo, pero también nosotros como cristianos debemos preferirnos en honrarnos. Y en honrar hablamos de reconocer la gracia y también reconocer las cosas que tiene cada hermano. Porque esto de alguna forma nos edifica también. Y no es que queramos vanagloriar a un hermano o hacer que él se sienta
sumamente importante, sino reconocer sus gracias y honrarlo cuando es debido. Así que también en esto debemos procurar que el Espíritu Santo también nos ayude en eso, en poder honrarnos como hermanos. Amén. En el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Aquí también nos habla de que debemos ser diligentes. Lamentablemente, muchas veces en nuestra vida tenemos distracciones, nos envolvemos un poco con la vorágine del mundo y dejamos de lado un poco, ¿cómo se llama?, las cosas que son importantes. Y en esto tenemos que pensar en la oración, pensar en la adoración, en la comunión con los hermanos y en el estudio y la meditación de la palabra. Por eso dice que lo que requiere diligencia, y esto es lo que requiere diligencia para nosotros como cristianos. Y además debemos ser diligentes en tener comunión con nuestro Dios, tener ese tiempo de intimidad con Él y también el tiempo para que el Espíritu Santo también siga obrando en nosotros. Y dice no perezoso. Obviamente no tenemos que darle tiempo al ocio, a hacer cosas que no nos edifican y que no aportan también a la obra del Señor. Pero también debemos ser diligentes con las cosas normales. Yo puedo ser muy buen cristiano, pero preocuparme de muchas cosas, pero podría descuidar cosas que son importantes en mi casa. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio respecto a eso. Dice ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, aquí, como decía, la importancia del espíritu. El espíritu, aparte de revelarnos las cosas, de llevarnos a toda verdad, a toda justicia, Él nos aviva. Como decimos, aviva el fuego del don de Dios en nosotros. Eso va a producir en nosotros estar ferviente en el espíritu. Yo creo que nos falta ese avivar del espíritu en nosotros. Por eso dice ferviente el espíritu sirviendo al Señor. Obviamente el espíritu nos va a llevar a eso, a servir al Señor en lo que Él ha dispuesto. Él nos va a clarificar cuál es el servicio que debemos hacer para el Señor en nuestra vida. Gozosos en la esperanza. Bueno, el gozo también es un fruto del Espíritu. Así que debemos estar gozosos en la esperanza que tenemos en Cristo. Dice, sufridos en la tribulación. Como decía el Señor, en el mundo vamos a tener tribulaciones. Así que no nos extrañemos si vamos a tener dificultades o problemas. Debemos aprender, como dice aquí, a sufrir en Cristo, con la mirada puesta en Él. Y por último dice, constante en la oración. Obviamente es parte fundamental de nuestra vida cristiana la oración, y aquí dice claramente que debemos estar constantes en la oración.
Bueno, seguimos con el 13, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí yo quiero compartir con el pasaje que dice 1 de Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Nosotros debemos tener una economía de reino. Como dije, hay que renovar nuestra mente. Y eso incluye también convertir nuestros bolsillos. Somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha entregado. Entonces debemos pensar que debemos también rendir cuentas en algún momento. Aquí dice compartiendo para necesidades de los santos. Y esto implica a todos los santos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una comunidad generosa, en que en general se cubren las necesidades, pero también hay otras iglesias, otros hermanos que también tienen necesidad. Por eso digo que tenemos que tener una economía de reino. Cuando tengamos la oportunidad de bendecir a otros hermanos que tal vez no estén en esta congregación, tal vez algún ministerio o alguna fundación, amados, debemos tener esa economía, esa visión de reino. No nos vamos a llevar nuestros bienes. El Señor dice que Él se fue a preparar un lugar para nosotros. No necesitamos llevarnos nada. Así que, amados, pidámosles al Espíritu Santo que nos muestre las necesidades de otros, que seamos movidos a misericordia, porque, como dije, debemos renovar nuestra mente y debemos tener esta visión de reino en nuestras finanzas. Amén. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aquí nos pone también algo que a veces nos cuesta, y en esto debemos pensar, meditar respecto a nuestras relaciones con otros. Muchas veces hay gente que no nos agradan, a veces nos hacen la vida cuadrito, puede ser en el trabajo, puede ser en la misma familia, en los vecinos. Pero el Señor dice aquí que les debemos bendecir y no maldecir. Cuidemos nuestra lengua, amados. Cuidemos nuestros pensamientos incluso. Porque lamentablemente, como dice la palabra, nuestro corazón es perverso y engañoso, y a veces nuestros pensamientos no son lo que deberían ser. Por eso
debemos procurar bendecir cuando vemos una situación injusta, que nos sentimos lastimados, dañados, bendigamos. Amén. Bueno, y gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Como decía, el amar es dar tiempo, es dar de nosotros a los demás. Y aquí también está el hecho de llorar con los que lloran. Y no solamente con los santos, sino con todos, con todas las personas. A veces tenemos familiares, conocidos que han perdido a alguien. Debemos procurar también llevar consuelo, nuestro apoyo, si es necesario poner nuestro hombro para que ellos puedan llorar. Y también, como decía, gozarnos con los que se gozan también. Es algo que también debemos practicar. A veces nos cuesta cuando alguien a lo mejor no es de nuestro agrado y le va bien. Debemos gozarlo igual porque le vaya bien. Así que, amados, tenemos que tener esa consideración con nuestros hermanos y también con aquellos que nos rodean. Es importante, como decía, que el Espíritu Santo nos guíe en esto, porque Él conoce a las personas, Él conoce lo que hay en ellos, qué necesidades tienen, y Él puede poner las palabras justas para traer consuelo y paz a esas personas. Amén. De hecho, el Señor, Él mismo dijo en Mateo 5, del 43 al 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. En el tiempo de Jesús aparentemente había como, entre comillas, mandamiento que decía que debían amar a su prójimo, pero aborrecer a su enemigo. Pero Jesús cambia completamente esto, apuntando a cambiar el corazón del hombre y, como decía, a renovar su mente. Pero Él mismo vivió esto. Él mismo vivió esto respecto a sus enemigos. Y sabes, tú y yo en un tiempo fuimos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Él? Primeramente nos amó, nos bendijo, nos hizo el bien y oró por nosotros. Cuando Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen, estaba orando al Dios Padre para que no tomara en cuenta este pecado de crucificarlo en la cruz. Así que, ¿qué mayor ejemplo tenemos? Cuando tengamos un enemigo, un adversario, no nos queda más que mirar a Cristo y llamarle, bendecirle, hacerle el bien y orar por Él. Es un cambio completo, radical, que debemos hacer en nuestra vida. El 16,
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nos falta, amados, estar unánimes, estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Como decía, el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. Él nos puede alinear en nuestros pensamientos, en nuestra visión, en el sentir. Recuerdo que la palabra habla de haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Yo no sé si todos estamos en ese mismo sentir. Puede que sí, puede que no. Pero debemos procurar estar en ese mismo sentir de Cristo. Por eso es importante meditar en la palabra, pedir la dirección del Espíritu Santo, orar también por nuestros líderes, nuestros pastores, para que ellos también estén unánimes. Tenemos una responsabilidad. Para con ellos también. No debemos ser una carga para ellos. Todo lo contrario. Recordaba el pasaje cuando Moisés estaba en el monte y se le cansaban los brazos. A veces nuestros pastores se les cansan los brazos. Necesitan que nosotros les ayudemos también. Amén. Dice, no altivos. Bueno, sabemos que Dios resiste al soberbio. Debemos siempre mirar a nuestros hermanos como mayores para poder servirles en gracia y en amor. No menospreciemos a nuestros hermanos. Veámoslos como mayores. Amén. Dice asociados con los humildes. También debemos procurar estar con aquellos, porque a veces pasa que tendemos a veces a admirar a muchos hermanos, como decía en la predicación anterior, grandes siervos. Pero a veces es importante estar con aquellos hermanos y hermanas que son sencillos, simples, humildes, porque vamos a aprender mucho de ellos. Tenemos mucho que aprender de la humildad. Amén. Y bueno, no seamos sabios en nuestra propia opinión. No siempre pensemos tener la razón, ni que estamos en lo correcto. El Señor nos ayude en esto, porque es muy fácil decir, no, pero yo pienso de tal manera y yo tengo clara la película. Digamos, el Espíritu Santo que nos enseñe a tener una sabiduría con humildad, yo creo. Amén. El 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, no paguéis mal por mal. En otras palabras, no hagan eso de ojo por ojo. No me acuerdo de la otra parte ya. Diente por diente. No, amados, no hagamos eso. A veces vamos a tener situaciones donde vamos a ver injusticia, vamos a ver situaciones que nos parecen que nos dañan, pero no procuremos pagar con la misma moneda a los demás, sino que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Después dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí lo importante es que dice, si es posible, porque muchas veces vamos a tener relaciones con personas que, por mucho que oremos, por mucho que les amamos, que les hagamos bien, que oremos, ellos van a seguir con la misma actitud. Nosotros debemos seguir amándoles, pero probablemente Él nunca va a encontrar la paz con nosotros. Por eso dice en lo posible, porque no lo vamos a lograr. No depende solamente de nosotros, sino depende de la otra persona. Bueno, y con respecto a la venganza, aquí debemos descansar en el Señor. Descansar en el Señor, que Él es nuestro juez justo. Él no va a pasar por alto una injusticia o algo que nos afecte. Él lo tiene claro, Él lo sabe. Por eso nosotros debemos hacernos de alguna forma a un lado y dejar que Él actúe. Dice aquí que debemos dejar lugar a la ira de Dios. No podemos hacer más que eso. Él es justo, Él va a pagar conforme lo que ha dispuesto. Amén. Ahora el 2021, ya estamos terminando, yo sé que ha sido larga esta reunión. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hablamos de no maldecir, hablamos de bendecir. Y aquí también hay algo práctico respecto a nuestros enemigos. Aquí habla de si que tiene hambre, que le demos de comer, y si tiene sed, démosle de beber. A lo mejor en algún momento nuestro adversario va a tener alguna necesidad. Nosotros debemos mostrarnos dispuestos a ayudarle. Pero principalmente, yo creo que cuando hablamos de hambre y sed, tenemos que también pensar en que Cristo es el pan de vida. También es el agua que todos necesitan. Entonces no es solamente un tema de una necesidad física, sino una necesidad espiritual. Así que cuando veamos a nuestros enemigos, procuremos darles a conocer este pan
y esta agua de vida que es Cristo. Respecto a aguas de fuego montarán sobre él, es un poco cuando se vea en esta situación esta persona, lo más probable es que se avergüence, se ponga roja de vergüenza porque se da cuenta de que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Amén. Y por último dice, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Y de alguna forma lo que hablamos, lo medular. Cuando encontremos a alguien que nos desea mal, la única forma de vencer eso es haciéndole el bien a esa persona. Y no lo contrario, no maldecirle, no pagarle con la misma moneda. Así que, amados, estas cosas, como dije, son como un listado que pudiéramos ponerlo y decir, ya voy a hacer esto, otro. Pero no sirve si Cristo no está en mí, si el Espíritu Santo, este Cristo, no está en nosotros. Todas estas cosas que vimos aquí son una expresión de lo que es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Haciendo estas cosas, vamos a convertirnos en ese sacrificio para Dios. Jesús hizo todas estas cosas que vemos aquí, las hizo Cristo y fue el sacrificio perfecto para Dios. Pero principalmente, amados, todas estas cosas necesitan amor de Dios. No sirve otro amor. Y en eso les animo a leer lo que es el amor en Corintios y pedirle al Espíritu Santo que nos vaya revelando este amor y nos vaya transformando, como dice, que cambie este corazón de piedra por un corazón de carne y que tenga ese amor de Dios para los demás. Amén. Oremos. Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú fuiste el sacrificio perfecto delante de Dios, nuestro Padre. Pero tú también nos llamas a ser un sacrificio vivo, santo y perfecto delante de ti. Y reconocemos, Padre, que debemos menguar, Señor. Debemos ser consumidos en nuestro interior. Debemos morir a nosotros mismos, Señor, para que tú, Señor, crezcas en nosotros y poder decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes y nos sigas transformando. Al carácter de Cristo y que consumas con tu fuego todo aquello que no es parte de la obra de Cristo en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque tenemos también tu palabra, que también trae verdad y revelación a nuestra vida, Señor.
que por tu Espíritu también podamos crecer en conocimiento de tu palabra, de Dios, de Cristo, para poder glorificarte con nuestras vidas, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén.